en palabras mentirosas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Padre, queremos poner en tus manos, Señor, esta porción de tu palabra, para que seas tú quien abra los corazones en esta mañana, Padre, y queremos que sea tu Santo Espíritu el que vaya redarguyendo nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor. Estamos aquí para escuchar de tu voz y de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar sus asientos en esta mañana. Y el tema que vamos a estar hablando es acerca de los peligros de hacer acuerdos con el enemigo. Los acuerdos, hay un programa en la televisión, no sé si todavía está el programa, pero antes solía pasar ese programa. Y no sé si ustedes conocen el programa que se llamaba Deal or No Deal, trato o no trato. Y les voy a explicar más o menos de lo que consiste el programa. El programa es de que tenían una serie de 26 maletines, y al concursante se le daba un maletín, no se le daba, él podía escoger un maletín, y tenía el maletín aquí. Entonces lo que tenía que hacer el concursante es de que tenía que escoger ciertos maletines. Ahora, uno de los maletines tenía $1,000,000. Ahora, aparte es que él tenía que tener el maletín de él aquí y ir destapando los que él no escogió. Y habían unos que podían ir desde un centavo, $500, $1,000, $5,000, $10,000, $300,000, hasta llegar al $1,000,000. O sea, eran cantidades diferentes. Y él iba destapando maletines de los que estaban allá con las modelos, porque él ya tenía uno que había escogido. Ahora, parte del juego es de que él tenía que haber escogido el que tenía $1,000,000. Eso consistía el juego. Ahora, cuando él estaba destapando los maletines, si se iban destapando unos que fueran de 3,000 o de un centavo, de $5, pues era bueno, porque eso quiere decir que él no tenía ese maletín de bajo precio. Ahora, lo interesante era de que cuando llegaba habiendo ciertos maletines, había un banquero con ese título de banquero en el juego, y le ofrecía a la persona, al concursante, le ofrecía comprarle el maletín. Sabiendo que el maletín que tenía $1,000,000 todavía no había sido abierto, se le ofrecía: te damos $30,000 si me vendes tu maletín. ¿Por qué ofrecían 30,000? Porque habían maletines todavía con más dinero todavía. El punto del juego es que el banquero, como así le llamaban, su tarea era mandarte a casa con la menos cantidad de dinero posible. Ese era el objetivo del juego. Ahora, cuando tú tienes un maletín, los concursantes no sabían de cuánto era ese maletín. Bien podía ser de $500, bien podía ser hasta el del $1,000,000. Y si el concursante decía: no vendo mi maletín, entonces el concursante seguía abriendo maletines, tomando en cuenta que si abría maletines de alto precio, el maletín que él tenía bajaba de valor. No sé si más o menos me están entendiendo. Bueno, más o menos. Bueno, si seguía abriendo maletines y se destapaban maletines de 400,000, de 500,000, el maletín de él iba perdiendo valor, porque eso quiere decir que ese maletín ya no lo tenía él. Entonces volvió a llamar el banquero al concursante, ahí mismo en el programa, y le decía: te ofrezco 100,000. ¿Por qué 100,000? Porque el del $1,000,000 todavía está sin descubrirse. Él puede que tenga el del $1,000,000, como tal vez no. Ahora, una vez se destapa el del $1,000,000, eso quiere decir que el concursante no tiene cantidad grande, y ya le ofrecían ya como 500, 200 o hasta menos, porque ya su maletín se había devaluado de acuerdo como los maletines que él abría. Esa es la mecánica del juego. Ahora, por eso el programa se llamaba trato o no trato, porque te estaban ofreciendo una cantidad de dinero, y cuando tú dices: bueno, este maletín me lo quieren comprar a 300,000 o me lo quieren comprar a 30,000, tú dirás: parece como que se fuera un trato, pero al final no, porque había otro maletín que valía más dinero que él podía tener, y parte del juego era de mandar al concursante con menos dinero posible. Ahora, algo así pasa en la vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos ofrece libertad, el Señor nos ofrece una vida nueva. Pero ¿ustedes creen que el enemigo está contento con esa elección que hicimos? ¿Ustedes creen que el enemigo, después de tantos años de tenernos apresados y esclavizados en pecado, nos va a dejar ir así como si nada? Que usted venga a los pies de Cristo, ¿ustedes creen que Satanás va a estar aplaudiendo y diga: ay, uno más, se nos va uno más, bueno, ya vendrán otros? ¿Ustedes creen que esa es la mentalidad de Satanás? Satanás no va a dejar a nadie ir de su dominio ni de la esclavitud tan fácil. Así como usted, cuando viene a Cristo, usted haga su decisión por el Señor y usted decide entregar su vida a Cristo y vivir para Él, Satanás no está contento. Y va a empezar a usar sus artimañas, va a empezar a usar sus estrategias
para tratar de seducirlo a que no se vaya de él. Y es cuando vienen los tratos de Satanás. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar haciendo tratos con el enemigo, haciendo acuerdos con el enemigo. Los acuerdos siempre dan la impresión de que usted puede ganar algo y que la otra persona también. Pero es peligroso cuando hacemos tratos del enemigo, porque cuando tú haces tratos con el enemigo, déjame decirte algo, mi querido hermano, tú nunca vas a ganar, siempre vas a perder. Y eso es lo que vamos a mirar en la historia para poder ilustrar perfectamente ese punto el día de hoy. Vamos a hablar de esa historia preciosa en el Antiguo Testamento, cuando Dios libera a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Porque una cosa que vamos a mirar, que Dios desató las 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Desató las 10 plagas sobre Egipto, y en el proceso de esas 10 plagas, el enemigo, en el caso de la historia fue Faraón, fue dándose cuenta que poco a poco estaba perdiendo la batalla con Dios. Pero una cosa que vamos a aprender al final es de que si valió la pena o no. Y vamos a estar mirando, y una de las cosas que miramos aquí, ese primer encontronazo, esa primera interacción entre Moisés y el faraón, que es cuando Moisés le dice: el Dios de los hebreos se nos apareció, nos ha encontrado. Ese es el término que dice, el término que usa Moisés es: el Dios de los hebreos nos ha encontrado y quiere que vayamos al desierto y le adoremos por 3 días. Esa era la propuesta. El faraón dice: yo no conozco quién es ese Dios. Y no solamente dijo: no lo conozco, no los voy a dejar ir. Ahora, para que tú vengas a pedirme que los deje ir allá al desierto y adorar, eso quiere decir que no tienen nada que hacer. Están de ociosos. Lo que voy a hacer ahora, les voy a duplicar el trabajo para que no estén perdiendo el tiempo con queriendo ir a adorar a Dios. Si tienen este tiempo para estar pensando esas cosas, es porque no tienen nada que hacer. Esa fue la respuesta del enemigo al principio: no tienes nada que hacer. ¿Acaso estás yendo a la iglesia porque no tienes nada que hacer? ¿Acaso ya no tienes cosas importantes que hacer en tu vida, que ahora estás recurriendo a ir a un grupo en una iglesia? A veces el enemigo nos tiende a pintar de esa manera, como que si estamos aquí por ociosos. Yo tengo muchas cosas que hacer. Cuando usted invita a alguien a venir a la iglesia, ¿qué es lo que le dicen? Tengo muchas cosas que hacer, no puedo ir a la iglesia, estoy muy ocupado. Y eso no suena lo mismo que pasó en esta historia, cuando el faraón respondió: ¿qué? ¿Acaso están ociosos? ¿Acaso no tienen nada que hacer? Y la forma de truncar el plan de Dios del faraón, la primera estrategia fue esa: les voy a dar más trabajo, les voy a duplicar el trabajo y los voy a oprimir para que no tengan tiempo de pensar en esas cosas. Y una de las cosas que miramos, que de la primera estrategia de Satanás, es tratar de saturarnos con muchas cosas que hacer, para no dedicarle tiempo a Dios, para no sacar tiempo de buscar a Dios. A pesar de que muchos de nosotros hemos sido encontrados por Dios, ¿cuántos de nosotros estamos tan saturados con tantas cosas que hacer que no oramos con frecuencia, que no leemos con frecuencia? Aún así, a veces no venimos a la iglesia porque estamos tan ocupados. Hermano, esa estrategia de Satanás, del enemigo, la usó aquí. Una de las cosas para no dejar ir al pueblo, les puso más trabajo para no dejarlos ir. Los ocupó demasiado. Y ese es el primer punto que miramos aquí. Una de las cosas que miramos fue eso. Ahora, vienen las primeras plagas. Dios empieza a desatar las primeras plagas. Y vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Y se desata la primera plaga, que fue que se convierte el agua en sangre. Luego vienen las ranas. No me voy a ir a las plagas, hermanos, porque el punto no es hablar de las plagas, sino de esa interacción que hubo entre el faraón y Moisés. Eso es lo que me quiero enfocar. Así es que no me voy a enfocar en las plagas en sí, pero la primera plaga fue la agua en sangre. Después vino las ranas. Y algo interesante que pasa en el versículo 8, después de las ranas, que se llenaron de tanta rana, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orar a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Aquí miramos el primer trato. El primer trato es: hey, quítame las ranas y yo los dejo ir. Y el primer punto es que tenemos ahí: te dejaré ir pronto, porque así lo dejó ir. Hey, ve y pídele a Dios para que se lleven las ranas, que desaparezcan las ranas de Egipto, y yo los voy a dejar ir. Va Moisés, ora, se van las ranas, y como que se le olvidó lo que prometió.
¿Se le olvidó? Bueno, ¿hizo que se le olvidó? ¿Dejó ir al pueblo? No lo dejó ir. Pero así le dijo a Moisés: sí, pídele a Dios para que se vayan las ranas y yo te dejo ir. Sí, se van al desierto, adoran 3 días y sí se van. Y muchas veces el enemigo, la estrategia que usa en nuestras vidas es algo similar. Te voy a dejar ir pronto, te voy a dejar pronto. Yo tengo un primo que lo he invitado mucho, le he compartido el evangelio ya muchas veces, y él siempre me dice: sí, ahorita. Lo invito a ir a la iglesia, dice: sí, ahorita. Sí, ya voy, uno de estos días llego. Y siempre me dice: sí, llego uno de estos días, pronto iré, pronto sacaré el día para ir. En otras palabras, si él estuviera haciendo un trato con el enemigo, sería similar al primer punto. De sí, te dejaré ir, yo te voy a dejar ir, yo te voy a soltar. Pero pronto, ahorita no, espérate, al rato. Aquí el faraón le dijo a Moisés: sí, yo los voy a dejar ir, pero ahorita no, espérense un poquito más, aguanten un poquito más. Dios los estaba llamando a la libertad, Dios los estaba llamando para sacarlos de la esclavitud, pero aquí viene el enemigo y le dice: espérate tantito, todavía no es tiempo, espérate, aguarda un poquito más. Este es otro engaño del enemigo, que nos quiere retener lo más tiempo posible al lado de él, para que no podamos encontrar la felicidad en Cristo Jesús. Mientras tú estés esclavizado a Satanás, mientras tú estés encadenado a Satanás, nunca vas a experimentar la verdadera felicidad que puedes encontrar en Cristo Jesús. La forma que tú vas a poder experimentar esa felicidad es cuando rompes completamente con el enemigo. Aquí Faraón está diciendo una falsa promesa: sí, yo los voy a dejar ir en un futuro, pero ahorita no todavía. Y muchos cristianos, muchas personas que escuchan el evangelio están encadenadas a Satanás porque están con: sí, al rato voy a la iglesia, al rato, todavía no es tiempo. Mi primo antes decía que era por la juventud, ya está viejo, y ahora ya no me dice que es por la juventud, pero ahora me dice que es después. Pero antes me decía: no, es que soy joven, quiero disfrutar mi juventud todavía. Ya se le fue la juventud de las manos. Y todavía sigue diciendo: todavía no, un poquito más. Quiere disfrutar el mundo todavía un poquito más. Y él no quiere hacer ningún compromiso con Dios, porque él dice: mira, cuando yo haga el compromiso con Dios, yo lo voy a hacer muy en serio. Y cuando haga ese compromiso, me voy a meter a la iglesia y de ahí no me saca nadie. Pero me voy a meter de lleno. Pero ahorita todavía no. Y eso es eso. El enemigo le dice: sí, yo te dejo ir en un futuro, pero todavía no. Disfruta esto que tengo para ti. Mira, tengo esta otra cosa para ti. Date gusto. Al rato sacarás tiempo para ir a la iglesia. Al rato sacarás tiempo para buscar a Dios. Ahorita todavía no es tiempo. Y hay personas que siguen postergando esa decisión de entregarse a Cristo porque en su corazón sienten que no es tiempo. Esa es una de las estrategias del enemigo. Esos son de esos peligrosos acuerdos que uno podía hacer con el enemigo. De uno decir: sí, voy a seguir como estoy un poquito, al rato sacaré tiempo e iré. Segundo punto que miramos ahí, vamos a Éxodo versículo 25, el mismo capítulo, hermanos, del capítulo 8, ¿sí? Dios desata la siguiente camada de plagas, desata los piojos, salieron piojos de donde quiera, salieron moscas. Y después de las moscas, eran unas moscas enfadosas. No sé si ustedes han estado entre el mosquero, hermanos, alguna vez. ¿Sí han visto las moscas cómo son enfadosas? En Wisconsin hay unas moscas, y son moscas que muerden. Hay unas moscas que muerden. Yo no sabía que las moscas mordían. Yo pensé que eran mosquitos, pero no eran mosquitos, eran moscas. Hay moscas que muerden. Han de tener dientes, porque cuando muerden duro esas moscas. Ahora imagínense una plaga de moscas. La plaga de moscas, imagínense que usted no puede ni siquiera abrir la boca porque se puede tragar unas cuantas. Así de mosquero había. El faraón no aguantó la plaga de moscas y viene y llama a Moisés. Y miren lo que dice el versículo 25. Miren lo que dice en el versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer a vuestro Dios en la tierra. Fíjense, ahí está la primera. Este tiene diferentes. Este tiene dos partes. La primera parte es eso. El faraón dice: ok, vayan.
pero ofrezcan sacrificio a Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir en la tierra? ¿Qué quiere decir? Aquí en Egipto. Aquí en Egipto. Miren lo que está diciendo Faraón. Está diciendo, ¿quieren adorar a Dios? No lo hagan en el desierto, háganlo aquí en Egipto. No tienen que salir de Egipto. Ahora, algo interesante es que la Biblia siempre compara a Egipto con el mundo. Y aquí el Faraón está diciendo, ¿quieres adorar a Dios? Hazlo aquí. No tienes por qué irte al desierto. Y ese es el punto que vemos ahí. No tienes que dejar el mundo. ¿Quieres ser cristiano? No tienes que dejar de hacer lo que te gusta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tomar? Puedes tomar y ser cristiano. ¿Qué te gusta? ¿Inyectarte drogas? Puedes hacer drogas. ¿Qué te gusta? ¿Pornografía? Puedes hacer pornografía. Y nada más pides perdón al rato y pasa. Nada más pide, date una borrachera buena, y aunque llegues crudo el domingo, el Señor te ama y te va a recibir igual. No tienes por qué dejar el mundo. Aquí Faraón quería que el pueblo de Dios adorara a Dios dentro de Egipto. Y Dios no quería eso, Dios no quería que lo adoraran. ¿Por qué la insistencia de Dios de salir de Egipto? Porque Dios quería presentarse de una manera personal a su pueblo. Y mientras ellos estuvieran en medio de ese pueblo idólatra, y mientras ellos estuvieran de esclavos, nunca iban a experimentar la bondad y el amor de Dios. Nunca iban a conocer a Dios como Dios quería que lo conocieran. Fue en el desierto cuando Dios los cuidó, les dio amor, los alimentó, los protegió y los disciplinó también. Fue en el desierto donde Dios se reveló a su pueblo y pudo haber ese conecte con él. No se puede hacer eso estando en el mundo. No se puede hacer eso con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes conocer a Dios en esa manera. Y una de las cosas que Dios estaba pidiendo de su pueblo es que tenía que dejar Egipto. ¿Y qué miramos aquí del Faraón? Dice, yo te dejo adorar a Dios, pero aquí en Egipto. Ese tipo de acuerdo. Un negociazo. Tú quieres, ¿no? Llegamos al punto medio. Ni tú ni yo. ¿Quieren adorar a Dios? Les doy permiso que adoren a Dios. ¿Cómo quieren adorar a Dios? ¿Con sacrificios? Háganle sacrificios aquí. Maten las vacas que ustedes quieran matar, las ovejas que ustedes quieran sacrificar. Hagan lo que ustedes quieran, pero háganlo aquí en Egipto. Y Dios dijo, no. Moisés dijo, no. Y luego Moisés dice algo bien interesante. Miren lo que dice Moisés. Dice en el versículo 26. Dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. ¿Por qué ofreceríamos a Jehová nuestro Dios abominación de los egipcios? Y aquí sacrificaremos de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Dice, mira, la forma que queremos adorar a Dios nosotros, a ustedes no les parece. Se van a escandalizar y nos podrían apedrear. ¿Por qué? Porque los judíos querían sacrificar animales que los egipcios adoraban. Los egipcios adoraban animales, adoraban bueyes, adoraban vacas, adoraban animales, y pues lo que ellos iban a ofrecer a sacrificio era precisamente lo que ellos adoraban. No había acuerdo en eso. Los egipcios no iban a entender la forma de adorar de los israelitas, y por eso los quería llamar fuera de ahí. Y una de las cosas que miramos aquí es de que aquí viene la segunda propuesta de Faraón. Dice, entonces, el versículo 27. Moisés dice, no, camino a 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y aquí viene la segunda propuesta, miren. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a nuestro Dios en el desierto. Pero miren aquí. ¿Qué dice ahí? Con tal de que no vayan lejos. ¿Qué está diciendo ahí? Ok, no lo hagan en Egipto. Váyanse afuera. Moisés está diciendo 3 días de camino, y él dijo, no 3 días de camino, más cerquita. No se tienen que ir tan lejos. ¿Quieres adorar a Dios? Adóralo. ¿Quieres ofrecer sacrificio? Ofrécele lo que quieras, pero aquí cerquita donde yo te pueda ver. ¿Quién está diciendo eso? Faraón, el enemigo. Muchas veces el enemigo nos quiere tener cerca. ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere tener cerca? Para seguir controlándonos, para seguir teniéndonos esclavos. Nosotros no podemos ser libres del pecado si estamos cerca del pecado.
Tenemos que cortar completamente con el pecado. Y una de las que está diciendo Moisés, no, camino a 3 días iremos. Pero Faraón dijo, no, aquí cerquita pueden hacer sacrificios. Fíjense qué negociazo de Faraón, ¿no? Yo los dejo ir, quieren ofrecer sacrificio, háganlo aquí en Egipto. Moisés dijo, no, ok, háganlo aquí afuera, aquí, saliendo de la frontera de Egipto, aquí lo pueden hacer, cerquita donde yo los pueda ver. Porque el enemigo, tomen en cuenta, no nos quiere soltar. El enemigo va a hacer todo lo que pueda con tal de retener parte de nosotros. Y miren, algo interesante que está pasando aquí. Miren la oferta del enemigo. El enemigo no está diciendo no vayas a la iglesia. El enemigo no está diciendo no hagas sacrificios. El enemigo no está diciendo no adores a Dios. ¿Qué está diciendo el enemigo? Hazlo, pero no tienes que dejar el mundo. Hazlo, pero no dejes el mundo completamente. Hazlo, pero no te alejes tanto de mí. ¿Ven el peligro de ahí, hermanos? Que muchos de nosotros podemos caer en ese peligro de estar adorando a Dios, pero estando todavía dentro del mundo, practicando el pecado. Y a veces no queremos dejar completamente el mundo precisamente por eso. Porque el enemigo tiene necesidad de nosotros. Nosotros no tenemos necesidad del enemigo. Él no necesita a nosotros. Y eso es como se nos voltean los cables para tomar decisión. Porque a veces decimos, yo necesito esto, yo necesito al otro. No. A veces tenemos amigos que son de muy mala influencia y no queremos soltar esos esos amigos. No queremos cortar con esas amistades. Porque uno dice, es que es mi amigo del alma, sabiendo que ese amigo o amiga nos está llevando a la perdición. No nos queremos alejar, y a veces esos amigos, amigas o amistades son las que nos tienen cerca del enemigo y no nos dejan salir de Egipto completamente. Dios nos invitó a que saliéramos de Egipto. Él nos quiere liberar, nos quiere dar la libertad, pero desafortunadamente, hermanos, muchos de nosotros optamos por querer adorar a Dios y aceptamos la oferta del enemigo. Adoramos a Dios cerca del enemigo, como a un tiro de piedra, para poder regresar cuando yo tenga ganas o cuando tenga el deseo de hacer. Puedo regresar otra vez a mi vida pasada. Y a veces olvidamos que el Señor nos llamó de la vida pasada para una vida nueva. Fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cuándo vamos a llegar a conocer esa luz admirable? Cuando dejemos completamente Egipto. Y es una de las cosas que miramos aquí, es eso del enemigo. Y eso me recuerda mucho a lo que dice Mateo 13:22, cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan? Cuando Jesús empieza a explicar la parábola, hay un punto de la parábola que dice: el sembrador fue el que fue sembrado entre los espinos. Ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces, muchas personas que reciben el mensaje de la salvación y lo aceptan y dicen, estoy de acuerdo con lo que se predicó, me gustó el mensaje, me gustó el evangelio de Jesucristo, pero del todo no lo quieren dejar, porque dice lo que Jesucristo dijo en la parábola del sembrador, es de que crecen los espinos y la ahogan. ¿Y qué son los espinos? Jesús explica que los espinos son el afán de este siglo y es el engaño de las riquezas. ¿A qué se refiere? Gracias, hermano. El engaño de las riquezas. ¿A qué se refiere con el engaño de las riquezas? El trabajar para tener dinero. A veces no venimos a la iglesia precisamente por eso. A veces nos ofrecen un trabajo y a veces por con tal de sacar dinero decimos que sí, sin importar qué tanto nos podría alejar de Dios el trabajo. Ahora, ¿el trabajo es pecado? No. El trabajo es una necesidad, que es una bendición también. Gracias, es cierto. Pero cuando ponemos esa bendición y esa necesidad por sobre arriba de nuestra necesidad espiritual, es cuando tiene una factura en nuestra vida espiritual. Y fíjense lo que dije, tiene una factura en nuestra vida espiritual. Nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a ser indiferentes, empezamos a faltar un domingo y tal vez nos remuerde la conciencia porque faltamos un domingo por el trabajo. Pero ya después, faltando un segundo domingo, ya no cala mucho, ya se vuelve costumbre. Y ya después, lo que antes era costumbre faltar, ahora es raro cuando el hermano viene un domingo. Y todo por el afán de este siglo, por el amor a las riquezas. Y eso es lo que pasa aquí, cuando el enemigo dice, sí, practica tu fe, ve a la iglesia,
cuando tengas tiempo. Ve a la iglesia, pero primero va al trabajo. Necesitas dinero, necesitas solventar tus gastos. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué no ponemos a Dios a prueba? Y tú escojo al Señor antes que mi trabajo, y vas a ver cómo Dios te va a empezar a bendecir sin necesidad de un trabajo. Ahora, claro, busca un trabajo que no te estorbe en la iglesia, que no te estorbe en tu crecimiento, pero dale a Dios esa prioridad. Deja que Dios sea Dios y decirle: Señor, voy a poner mi necesidad de ti arriba de mi necesidad económica. ¿Necesito trabajo? Sí, pero también necesito de ti. Prefiero faltar a mi trabajo que faltar a la casa de Dios. Y créeme que el Señor va a bendecir tu vida, porque estás dándole prioridad a las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mira la promesa que dice después: y todo lo demás será añadido. ¿A qué se refiere todo lo demás? Tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Créeme que Dios las conoce, porque eso lo dijo Jesús. Eso se lo dio de la boca del mismo Jesús. Jesús también dijo: hombres de poca fe, miren los lirios del campo que no trabajan, y ni en toda su gloria Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Miren los pájaros, que tampoco trabajan ni almacenan comida, pero no hay día en que un pájaro no coma. Cada vez que se le cae un pedazo de pan, es para un pajarito, hermano. No lo recoja, déjalo ahí. Un día estábamos de vacaciones y estábamos comiendo un desayuno, y era al aire libre, y mi esposa estaba a punto de echarse un bocado de una dona, y en eso vino un pájaro y se lo arrebató la boca. Literalmente de la boca. Y yo dije: déjalo. El Señor alimentó a un pajarito de una manera tan misteriosa. Imagínense, así, si Dios así cuida a los animales, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? La palabra de Dios también dice en el Antiguo Testamento que no hay justo. ¿Qué? ¿No hay justo qué? Desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Usted enfóquese en buscar a Dios. No haga tratos con el enemigo pensando que usted va a sacar mejor tajada. Usted siempre va a perder. Con Satanás usted siempre va a perder. Usted dirá: me van a pagar si trabajo el domingo $100 ese día nomás. $100 extras a mi cheque. ¿Tú crees que vas a ganar? Vas a perder. Vas a perder. Estar en la presencia de Dios no tiene precio, hermanos. Estar en la presencia de Dios no tiene precio. Y cuando empezamos a cambiar al Señor por unos centavos, el Señor se da cuenta. El Señor se da cuenta. Y ahí es donde empezamos a perder nosotros, no el dinero, la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, hermanos, es lo que es incalculable. Así es que aquí vemos el segundo trato del enemigo que le dice: no se vayan tan lejos, quédense cerquitas, porque el enemigo quería tener todavía influencia sobre él. Y eso, como les dijo, nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 13, cuando aquellas personas reciben el mensaje de la salvación y empiezan a venir a la iglesia, pero pronto empiezan a faltar, porque el afán de este siglo y el amor de las riquezas crecen más que su fe en Jesucristo, y se alejan de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no salieron del todo del mundo. Estuvieron queriendo salir del mundo, pero sus preocupaciones los tuvieron atados en este mundo. Vamos ahora al capítulo 10. Después se viene la plaga después de las moscas, viene la plaga de que muere el ganado de los egipcios, empiezan a morir las vacas, los caballos, los camellos, las cabras. Y luego viene la plaga de úlceras, ronchas que salieron en la piel. Y es porque como el faraón endureció su corazón y no los dejó ir, Dios empieza a traer castigos sobre faraón para que doblegar su corazón. Después de las úlceras viene la plaga de... bueno, en las úlceras nos quedamos, hermanos. Miren el versículo 8. Después de las úlceras, dice el versículo 13... Sí, bueno, quedamos en el ganado y me quedé en el 10. Sí, viene el granizo, gracias, hermano. Viene el granizo y después viene la langosta. Después de la langosta, que se tragaron lo que no destruyó el granizo,
Los langostas vinieron y se tragaron todo lo que quedaba hasta que no quedó nada verde en Egipto. Después de esa plaga tan grande que fue la de las langostas, viene Faraón y llama a Moisés, Aarón, otra vez. Acuérdense que Faraón es golpeado por Dios y viene Faraón y dice, bueno, hagamos otro trato pues. Si no funcionó el trato de que quédense aquí cerquita, ni tampoco funcionó el trato de que lo hagan aquí en Egipto, les tengo otro trato. Y aquí viene el trato, versículo 8. ¿Cuál es el trato? Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados, versículo 8, ante el Faraón, el cual dijo, anden, vayan y sirvan a Jehová vuestro Dios. Como que otra vez da su brazo a torcer, como dice, ok, ¿quieren servir a Dios? Háganlo pues. Pero miren, ¿qué es el Faraón ahí? Hace una pregunta. Oye, ya que los voy a dejar ir camino a 3 días, porque aquí ya el Faraón ya quitó eso. Antes era aquí cerquita, que háganlo. Ahora no, vayan 3 días, está bien, váyanse 3 días. Pero la pregunta es, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Los voy a dejar ir, pero a mí me interesa saber quién va a ir. Y eso es interesante. Miren lo que está preguntando el enemigo. Ahora, ¿quién es el primero en la lista de Dios? ¿Quién aparece ahí? No. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, debemos ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Pero algo interesante es que el primero en la lista de Dios, esta lista es la de Dios. Acuérdense que Moisés está hablando lo que Dios le está diciendo. El primero en la lista, ¿quiénes fueron? Los niños. Y en muchas iglesias, tristemente, es el grupo más ignorado. ¿Por qué? Pues los niños no saben. Nomás niños están caminando, los niños que saben. Pero una cosa que miramos, que es a través de toda la Biblia, aquí miramos que el primero en la lista que tenían que salir de Egipto eran los niños. Y eso está en el corazón de Dios. Dijo, no, los niños tienen que ir primero. Tiempo después, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando estaba bendiciendo a los niños? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El Hijo de Dios diciendo eso. No, los niños son importantes en el pueblo de Dios. Y a veces son las zonas más descuidadas. Tenemos maestros de sobras en unas áreas, pero niños, nadie quiere aventarse. Como que si a Dios no le importara a los niños. Ahora, ¿por qué a Dios le importaba que los niños fueran también? ¿Por qué fueran libres? Esos niños, a pesar de que eran niños ahorita, 40 años después, iban a ser los capitanes, los soldados del ejército que iba a capturar la tierra prometida. Ahorita eran niños, pero su formación en el desierto iba a ser ese pueblo victorioso, ese ejército poderoso que la Biblia dice que mientras estuvieron peleando en la tierra de Canaán por la conquista bajo el liderazgo de Josué, no perdieron ni una batalla en 30 años. Ese ejército es el que quería formar Dios. Y esos eran los niños que estaban aquí en Egipto. Por eso Dios dijo, los niños tienen que ir. Los niños tienen que ser los primeros. Y a veces es triste cuando en nuestros hogares a los niños son los primeros que privamos de la palabra de Dios. Nuestros niños y jóvenes son los que privamos de la palabra de Dios. A veces que, bueno, ¿por qué no vino el niño a la iglesia? No quiso venir. No quiso venir. Soy el niño manda. Un ejemplo que di hace tiempo. ¿Usted le confiaría a un niño a que le haga las compras de la despensa a la semana? Usted le daría, bueno, yo a mi hijo no le confiaría $100. Y le diría a mi hijo, vete a la Jiménez y cómprame la despensa de la comida. ¿Qué creen que me va a comprar el niño? Va a salir con puros dulces, papitas, galletas. Ahora, ¿cómo me va a ir a mí comiendo todo eso entre la semana? ¿Sí me entiende? Yo no le confiaría a mi hijo. Va a salir, y yo les puedo decir cuáles son los dulces que saldría. Puros bombones. Va a salir con puros bombones y con puros chetos. Eso es todo. Yo lo conozco. Ahora, si así no le confiamos a nuestros hijos, ¿por qué les vamos a confiar de que ellos tomen las decisiones en su vida espiritual? ¿Por qué?
¿Quieres ir a la iglesia, hijo? No, ok, quédese. Pero no le abras la puerta a nadie. No le abras la puerta a nadie. Quédate, hijo, ¿qué edad tienes? ¿Estás cansado? Descansa, mijo. No, hay la iglesia. Y una de las cosas que miramos aquí es de que estos tratos del enemigo, hermanos, pueden cobrar una factura cara. Porque aquí en el tercer punto dicen, no tienen que ir todos. Tú vete y deleítate en el Señor. Así le dijo, vayan, deleítense en el Señor. Hártense de Dios, váyanse. 3 días de camino, vayan, desen gusto. Pero los niños, no. Se quedan los niños. Se quedan las señoras. Se quedan los viejitos. Porque Moisés dice, no, tenemos que ir todos. ¿Pero qué dice Faraón después? ¿Qué dice Faraón después? En el versículo, me queda en el 8, ¿verdad, hermanos? Gracias, hermano. Dice, ¿cómo les dijo? Versículo 11, no será así. Y aquí viene, no será así. Versículo 11 dice, ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echó de la presencia. Y aquí hubo un cambio ya. Cuando dijo, no, tenemos que ir todos, dijo, no, váyanse ustedes grandes, los adultos, los varones, váyanse los varones. Pero se me quedan las mujeres, se me quedan los niños y los ancianos. Llévense los animales si quieren, llévenselos. Pero se queda toda esa gente. ¿Por qué? Por lo mismo, acuérdense que el enemigo no quiere soltar de todo a usted. Lo quiere de una manera u otra tenerlo a su dominio. Él dijo, mientras mis niños estén en el mundo, mientras mis niños se queden ahí atrás, usted no se va a poder deleitar en el Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos intencionalmente, cuando nosotros a propósito dejamos a nuestros hijos, a nuestra familia atrás, y nosotros venimos a deleitarnos en la presencia del Señor, eso está mal. ¿A qué me refiero? Aquí lo que Dios le está preguntando, lo que le está pidiendo a Moisés, es de que los niños tienen que ser partícipes también en la adoración a Dios. Los niños tienen que adorar también a Dios, a su manera, pero tienen que adorar. Yo no espero que un niño se ponga a aplaudir aquí, pero el hecho de que está en la iglesia, ese niño, sin importar la edad, es una bendición. Es una bendición. Ya tendrá la edad de ese niño para que él pueda crecer en su fe. Pero el hecho de que hay niños corriendo, hermanos, en la iglesia es una bendición. Porque al rato esos niños van a crecer también, y primeramente Dios, esos niños puedan ser también siervos de Dios. Los jóvenes también. Por más perdido que se vea el joven, hermanos, por más lento que se vea, hay que tenerles paciencia, hay que tenerles confianza de que Dios va a hacer cosas grandes con ese joven y no descartarlos completamente. Es nuestra tarea como iglesia amar y instruir y afirmar a esos jóvenes para que algún día ellos puedan encontrar también de cómo pueden servir a Dios, estos jóvenes. Pero miren, aquí miramos del enemigo que le dice, vayan ustedes hombres, pero dejen su esposa, dejen sus hijos. Y tú deleítate en el Señor, ve, deleítate, hazlo. Pero esas personas se quedan, porque el enemigo sabe que mientras tú tengas esas cosas ahí atrás, no vas a poder disfrutar de la presencia de Dios. Seamos diligentes con nuestros hijos. Seamos intencionales con nuestros familiares. Si tu hijo vive bajo tu tutela, tráetelo. No le des la opción. Él no puede tomar decisiones que le van a afectar a su vida espiritual. Créame, cuando estemos en la presencia del Señor, a nosotros nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Por qué no lo llevaste a la iglesia? ¿Qué le voy a decir? No, no quería ir. Estaba cansado, Señor. No quería ir, se quiso quedar. ¿Ustedes creen que esa excusa nos va a librar el Señor? Vamos a ser responsables por la vida espiritual de nuestros hijos. Y una de las cosas que miramos, hermanos, estamos por terminar. Después de esto, viene la plaga de las tinieblas. Y luego se anuncia la última plaga. Y vamos al versículo, después de la plaga de las tinieblas, vienen las tinieblas, vino una tinieblas increíble sobre toda la tierra de Egipto que nadie podía ni siquiera palpar, no podía verse ni siquiera lo que estaba enfrente de sus narices. Y unos tenían narices más grandes que otras, imagínense, hermanos, no se podía ver nada. Después de esta plaga, miren lo que dice el versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, todos, ahora sí. Llévense a sus hijos, llévense a los viejitos, llévense a sus mujeres, vayan, camino a 3 días. Pero aquí viene otro trato. ¿Cuál es el trato? Pero que se queden solamente ovejas
y vuestras vacas. Pero vayan, llévense ahora sí todos. Vayan, quieren ir, vayan. Ahora sí llévense todos, no dejen a nadie, pero dejen las vacas, dejen las ovejas. ¿Ven cómo cada trato parece como que está mejorando? Uno dijera, bueno, como que el faraón ya está ablandando su corazón, ya está aflojando más o menos, porque antes era no vayan, antes era aquí cerca, ahora sí vayan, ahora ¿qué está diciendo? Vayan todos, llévense a los niños, viejitos, mujeres. ¿Pero qué? Que se queden las vacas, que se queden las ovejas. Y esto vamos aquí, no tienes que invertir tus recursos para adorar a Dios. ¿Quieres ir a la iglesia? Ve a la iglesia. ¿Quieres involucrarte? Involúcrate lo que quieras. ¿Quieres llevar a tu familia? Llévatela. Pero no inviertas en lo que están haciendo ellos. No involucres tu dinero, no involucres tu tiempo, tu esfuerzo. ¿Quieres llegar a sentarte? Siéntate. Estás escuchando la palabra de Dios y está tu familia contigo. Deleítate. ¿Trabajar en el Señor? No inviertas tus esfuerzos, no inviertas tus recursos. Aquí le dijo que se queden las vacas, que se quede el ganado. Ustedes vayan, canten lo que quieran, queden roncos, háganlo de 3 días. Si quieren meterse un día de camino extra, háganlo, pero que se quede todo esto aquí. ¿Por qué? Sus vacas las van a necesitar, van a tener que regresar. ¿Ven lo que quiere hacer aquí el enemigo? A como dé lugar los quería tener ahí, a como dé lugar los quería tener cerca. Y siempre el enemigo va a buscar una cosa, puede que sea una cosa, pero con esa se va a retener. Moisés dice, no, tenemos que ir con nuestros animales, no se va a quedar ni siquiera una pezuña de un animal. Tenemos que ir todos, con nuestro ganado, con nuestras vacas, nuestros niños. Todos vamos a ir a adorar a Dios en el desierto, porque es lo que Él quiere de nosotros. Y el enemigo, no. Si no aceptas mi trato, no hay trato, se queda. Pero fíjense, el enemigo da la impresión que está diciendo, vayan, adoren. Y es un error pensar, que uno llega a pensar que Satanás no quiere que vengas a la iglesia. ¿Sabes qué? Satanás quiere que vengas a la iglesia. Satanás quiere que estés sentado ahí, escuches la predicación. Satanás quiere que te pongas a cantar y te pongas a aplaudir. Pero hay ciertas cositas que no quiere. Primero, no quiere que dejes el mundo. ¿Puedes ir a la iglesia? Sí. Hacer todo lo que quieres hacer en la iglesia, sí. Pero no dejes el mundo. Primer trato. Segundo, no tienen que ir todos. No seas un fanático, no todos, nomás tú. Tercero, no inviertas recursos. Ve, canta. Pero no te pongas a hacer cosas ahí. O sea, ya cumpliste con ir. Mira, que Dios se ponga contento porque llegaste al domingo y te sentaste. Que Dios se sienta servido con eso. No tienes por qué estar involucrándote en lo que ellos hacen. No tienes por qué servir a Dios. Ya cumpliste con llegar. ¿Qué es lo que Dios quería, no? ¿Qué acaso Dios no quería que fueras a su casa? Sí, ya estás aquí. ¿Qué más quiere Dios, pues? ¿Que seas un fanático? No es necesario. ¿Sí entienden el enemigo, hermano, que quiere hacer con nuestras vidas? Involúcrate, pero no de lleno. No tienes que involucrarte del todo. Alguien lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. ¿Qué están preguntando? Necesitamos ayuda con esto, necesitamos ayuda. No eres tú. Que alguien más lo haga. Tú ya cumpliste con estar aquí. Tú ya cumpliste con escuchar. Tú ya cumpliste con te invitaron y ya veniste, ven, gloria a Dios, ya. Que se sienta por servir a Dios con eso. Pero una de las cosas que miramos aquí, esto ejemplifica, el no comprometer nuestros recursos para el servicio y la adoración de Dios. Y es interesante ese punto, hermanos, de cómo el enemigo no le molesta que vengamos a la iglesia. Lo que sí le molesta es cuando nos entregamos como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque esa es la forma correcta de adorar. Romanos 12, 1 y 2. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por eso el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay un propósito, y el propósito es servir.
a ese Dios de amor. El propósito es ahora derramar nuestra vida en obediencia, en sacrificio por aquel que lo hizo por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y nosotros servimos a Dios porque Él nos sirvió primero a nosotros. Nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La respuesta más natural ahora, ¿cuál es? Servirle ahora a Él. Hermanos, Dios quiere sacarnos de la esclavitud, pero para poder ser libres tenemos que dejar Egipto. No podemos decir que somos libres y estar encadenados en la esclavitud, ni tampoco tener la vista regresando aquí a mi pecado para cuando lo necesite. Tú no necesitas esas cadenas, tú no necesitas ese pecado. Tienes que darle la espalda al pecado completamente para poder experimentar las riquezas de Dios. Una de las cosas que miramos aquí en este pasaje es eso, mis queridos hermanos, que aquí miramos que el enemigo en el versículo 24 del capítulo 10 está diciendo: vayan, adoren como dijeron, pero no involucres tus recursos, que las vacas, las ovejas se queden aquí en Egipto. Y es triste cuando nosotros decimos que tenemos una relación con Dios y no queremos invertir nuestro tiempo, dinero y nuestras fuerzas para el sacrificio, para el servicio de Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es con todo, no con todo tu corazón, con toda tu alma y las fuerzas quedan por ahí. Él dice con todas tus fuerzas. ¿A qué quiere decir con todas tus fuerzas? ¿A qué requiere de las fuerzas? Esfuerzo. Amar a Dios con esfuerzo. ¿Qué quiere decir amar a Dios con esfuerzo? Invertir de tu tiempo, de tu esfuerzo para el servicio de Dios. No tenemos que estar rogando a la gente para que sirva a Dios, hermanos. Debería ser una respuesta natural a lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Tiene que ser natural, porque para eso el Señor nos rescató de las tinieblas. Para eso, mis queridos hermanos. Viene la última plaga, la muerte de los primogénitos, y es lo que celebra la Pascua a los judíos. Dios le dice: yo mandaré el ángel de la muerte e herirá a todo el primogénito de todo Egipto, animal, persona, y la única forma de librarse es aquel persona que tenga en el marco de su puerta la sangre de un cordero. Viene esa plaga, hiere a Egipto de una manera tan terrible. Muere el hijo del faraón, y viene Faraón. ¿Y qué dice en el versículo 31, hermanos? Capítulo 12. Y aquí viene el enemigo. ¿Y qué dice el enemigo? Finalmente, ¿qué hizo? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e ir a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Ya al final el enemigo no pudo. Al ver la resistencia de los hijos de Israel, al ver la resistencia de Moisés, de que Moisés no, al final el enemigo dijo: ¿sabes qué? Vete, tal como te pidió Dios, vete, lleva todos los animales, llévense todo, váyanse en medio del pueblo. Pero para que llegue eso, tenemos que tener la resistencia, hermanos, de no aceptar los tratos del enemigo. Y al final el pueblo pudo experimentar la libertad, pudo experimentar la libertad de la esclavitud, porque al final de cuentas ellos sabían lo que estaba en juego, era su esclavitud. Ustedes dirán: ¿qué hubiera pasado si Israel hubiera hecho un negociazo con el faraón? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran sido esclavos. Si hubieran sido esclavos, nunca hubieran tomado la tierra prometida. Y si nunca hubieran tomado la tierra prometida, nunca hubieran tenido una monarquía, nunca hubieran nacido el rey David, y si nunca hubieran llegado a Jesucristo a través de esa nación de Israel. Si se hubieran quedado en Egipto, ¿qué hubiera pasado con ellos? Como nación hubieran quedado borrados del mapa. Al final de cuentas, por más tentadora que parecía la oferta, por más bonita que pareciera, el que salía perdiendo siempre era el pueblo de Israel. Hermanos, nosotros no podemos hacer tratos con el enemigo, porque tal parece que los tratos podrían ser buenos, pero al final de cuentas nosotros siempre saldremos perdiendo. Y una de las cosas que miramos con eso fue eso. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue lo que rompió las ligaduras de la esclavitud, y el pueblo de Israel pudo experimentar la salvación de Dios a través
por través de Moisés. Y una de las cosas que podemos aprender de esto, mis queridos hermanos, de que hacer tratos con el enemigo no vale la pena. ¿Qué aprendemos de esto? Ya miramos, tenemos que involucrar nuestro esfuerzo, tenemos que involucrar nuestra familia, tenemos que asegurarnos de que todo lo que tengamos nosotros venga al servicio de Dios. Hermanos, hay necesidad en esta iglesia, pero no solamente la necesidad en la iglesia, hermanos, hay necesidad en tu vida. Y es lo que tú tienes que cuidar, la necesidad en tu vida. No dejes pasar la oportunidad de conocer a Dios. ¿Qué hubiera pasado con Israel si se hubieran quedado en Egipto? No hubieran conocido el amor de Dios. Y tú no vas a poder conocer el amor de Dios hasta que rompas completamente con las cadenas que te atan a tu Egipto. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo en este momento, Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia que nos acompaña día tras día. Y gracias, Señor, porque algún tiempo, Señor, atrás, tú nos vistes encadenados en pecado. Tú nos vistes, Señor, hundidos en la esclavitud de muerte, Señor. Y ahí tu mano preciosa nos alcanzó. Ahí en ese lugar feo, en ese lugar tu mano nos vino a rescatar. Y gracias te damos, Padre, porque tú te dignaste, Señor, de buscarnos y darnos la libertad que tanto buscábamos, Señor, y que tanto necesitábamos. Gracias te damos, Señor, porque tú no escatimaste el precio para pagar nuestra libertad. Tú derramaste, Señor, tu sangre preciosa para poder liberarnos de la esclavitud del pecado y vivir para ti, Señor. Ahora, Padre, te quiero pedir que de corazón, Señor, podamos nosotros entregarnos y rendirnos de lleno a ti, Señor, y que no estemos sirviendo al pecado, Señor, que no estemos haciendo tratos con el enemigo, sino que podamos hacer una rendición total a tu presencia, Señor, y que vengamos a servirte a ti, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador, Señor, y queremos rendir nuestra vida en sacrificio. Danos el valor para dejar el mundo, Señor, para aquellas personas que les ha costado trabajo tomar esas decisiones, Señor. Te pido que seas tú quien ponga en su corazón esa valentía, Padre, de darle la espalda y darle a romper con las ligaduras de Satanás, Señor, y lanzarse de lleno a los brazos de amor tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos sigues amando y nos sigues dando oportunidad, Señor, de estar en tus manos, Señor. Te pido, Señor, en este momento por esta iglesia, Padre, para que nosotros, Señor, podamos también buscarte con devoción y buscarte con santidad, Señor, y con alegría de corazón. Gracias te damos, Señor, porque los has liberado de la esclavitud del pecado. Ahora queremos